Y también en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Ahí estamos tú y yo, ¿cuánto de gloria a Dios? Entonces, cuando hace más de 4000 años, hermano, Dios le dio esa palabra, le dio esa palabra con Abraham, que Abraham, hermano, amaba y obedecía todas las cosas de Jehová de los ejércitos, hermano. Le dijo Dios a Abraham, es más, Abraham, voy a hacer un pacto contigo. Párteme a los animalitos y ahí voy a hacer pacto contigo. En el tiempo antiguo, cuando los hombres, ¿verdad?, de esa era hacían un pacto entre hombres, lo hacían así, ¿verdad? Ya sea que se quitaban el zapato o también partían animalitos, ¿verdad? Y pasaban en medio, pactando un hombre con otro. Hoy en día los pactos son con papeles, ¿sí o no? El papelito habla, ¿sí o no? En aquel tiempo eran esos sacrificios. Y cuando estaban los animales así partidos, pasaba un hombre, el otro, y de esa manera estaban sellando su pacto. Y aquí Dios le dijo a Abraham, yo voy a prepararme los animalitos porque voy a pactar contigo, para que veas que lo que yo te estoy diciendo, eso lo voy a cumplir al pie de la letra. Hermano, dice la palabra que Abraham muy de mañana se levantó, hermano, y partió los animalitos. De un lado puso la mitad, del otro lado, y en medio el hueco, ¿verdad?, para que ahí pasara a pactar. Mira qué grande privilegio de este varón, pactar con Dios. Yo le pregunto, ¿cuántos de nosotros tenemos el privilegio de haber pactado con Dios? Desde el momento que le dijimos, te recibo en mi corazón, ya hicimos ese pacto con Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, Abraham, hermano, se levanta muy temprano, muy de mañana, parte los animalitos, las 6, qué sé yo, 5:30, cuando estaba apenas amaneciendo, 7, 8, 9, hermano, y no llegaba a Dios. ¿Se acuerda que Dios le dijo, verdad? Usted lo va a leer ahí en el capítulo 14, 15 de Génesis, yo voy a pactar contigo, prepárame las víctimas, los animalitos. Y Abraham, hermano, 8, 9, 11, 12 del día, pues hermano, si están los animalitos partidos ahí, la sangrecita, ¿qué es lo que te va a contar? Buitres, ¿sí o no? Imagínate Abraham a las 12 del día, hermano, mediodía, ahí ahuyentando a los animales y Jehová no llegaba. Las 2, las 3, las 4, 5:30, pero mira qué ejemplo de varón. Cuando un varón, hermano, ha hecho un pacto con Dios, nada lo mueve. Ahí están las cosas de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mira que desde la mañana hasta la tarde dice la palabra, y cuando el sol ya se estaba poniendo, yo le pregunto, ¿qué tiempo entonces estuvo Abraham esperando a Dios? Todo el día. La palabra nos enseña que él no se dejó vencer. Cuando un hijo de Dios, cuando una hija de Dios hace un pacto con Dios, ese hijo de Dios, esa hija de Dios no se debe vencer. ¿Por qué? Porque cada palabra que recibe no la está recibiendo, no la está recibiendo, sino, no solo la está recibiendo, perdón, sino la está ¿qué? Procesando. ¿Cuánto me está entendiendo? Hermano, 5:30, 6:30, hermano, ya para meterse el sol, dice la palabra, hermano, que cayó Abraham en un hermano sueño profundo. Y cuando estaba en ese sueño profundo, en ese sueño, ahí ve él en el sueño que otra vez Dios le está dando la palabra que le había dicho antes cuando le dijo, ¿verdad? Prepárame a las víctimas, yo voy a hacer de ti una grande nación, en ti serán benditas todas las familias. Lo que le dijo en la mañana, pero un día antes, ahí se lo estaba diciendo en el sueño. Pero ¿verdad que Abraham no se dejó vencer? Imagínate, Abraham ahí, hermano, con un ojo ahí soñando y el otro abierto, como que yendo a ver si venía Jehová de los ejércitos. Dice la palabra que cuando Dios le estaba en el sueño hablando, y yo de ti, y vaya a ser, voy a sacar una gran nación, en ti van a ser benditas las familias de la tierra. Es más, esa nación que yo voy a escoger, ¿verdad? Esa nación que se va a ir esclava por 400 años a Egipto, pero yo los sacaré de ahí con mano fuerte y los liberaré. ¿Cuánto le gloria a Dios? Y cuando está ahí hablando de Jehová de los ejércitos en el sueño, Abraham dice la palabra que él, hermano, de repente abre un ojo, y cuando ve, hermano, en la oscuridad, porque ya de noche ve un fuego que desciende del cielo, ese era Adonai, Jehová de los ejércitos, y cuando desciende, mira, sobre los animales corriendo ese fuego, aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuando Dios promete que lo va a hacer, Él lo hace. No importa el tiempo, no te desesperes. Si Él dice que te va a dar bendición, Él lo hará a su nombre. Si Él dice que te va a levantar, Él lo hará a su nombre. Si Él dice, perdón, que estará contigo, Él lo hace a su nombre. La cosa es, hermano, procesar la palabra y no ser vencidos. Abraham no se venció. Hasta en el mismo sueño estuvo ahí latente, hermano, y cuando le dio Dios la palabra, abre los ojos, ve este fuego que desciende y corre en medio de los animales.
Dios pactando. ¿Se acuerda que le dije yo que cuando en el tiempo antiguo se pactaba, eran dos humanos que ahí en medio pasaban, sí o no? De esa manera estaban pactando. ¿Quién estaba pactando nada más ahí? Dios y Abraham. Podemos decir que Abraham cuando se quiso levantar, el fuego se levantó. ¿Sabes qué? Como diciéndole Dios, mira, yo ya pasé, ya pacté, y cuando yo pacto, cuando hago un pacto, yo lo cumplo. Los humanos son medio triviales, es más, si quieres pasa, pero lo importante es que yo ya pasé, y cuando yo pacto, yo cumplo mi palabra al pie de la letra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo no sé cuántos le pueden dar palmas a Dios por eso, aleluya. Entonces vea, hermano, que según la enseñanza de Abraham, hermano, entonces la clave, ¿verdad? La clave es permanecer en Dios. No te dejes vencer. ¿Cuántas cosas Dios te ha prometido? Ah, pero es que tengo ahorita, me vino una enfermedad. No te desesperes. Dice la palabra que Dios es nuestro médico divino. ¿Cuántos dicen amén? Ay, que tengo un problema en el trabajo. No te desesperes. Dios es el que te va, hermano, a dar un nuevo trabajo, el que abrirá puertas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El fin de Dios es que tú y yo, hermano, permanezcamos, no entremos en desesperaciones. Diga, no entra en desesperaciones, gloria a Dios. Entonces nosotros, hermano, vemos que la clave es permanecer en Dios, dando nuestro pacto con sacrificio. Si hay momentos, hermano, en que tú ya sientes que te debilitas espiritualmente hablando, como que Dios no me contesta, no te desesperes. Dios, hermano, si Él te llamó en un pacto para ser su hijo, Él, hermano, todo lo que tengas en tu corazón, hermano, como necesidad que es prioritaria en tu vida, hermano, Dios la contestará en el momento preciso que Él lo tiene, hermano, designado. La clave es no desistir. La clave es permanecer en pacto y en sacrificio. A su nombre. Y si sabes que cuando la prueba tarda y tú permaneces en ese pacto, en ese sacrificio, voy a la casa de Dios, algo está pasando en tu vida y en mi vida. Hay una relación de intimidad, de comunión con Dios. Te das cuenta que cuando decidimos nosotros con Dios seguirle, no tan solo, hermano, en la paciencia vamos a seguirle, Dios te da bendiciones, tienes intimidad con Dios, tienes comunión con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahí en Filipenses capítulo 2, váyanse al verso 13. Filipenses capítulo 2, el que esté contento, dígame. Filipenses, capítulo 2, el verso 13, dice la palabra de Dios, porque Dios, ¿quién? Dios, ¿verdad? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué nos quiere decir? Que decía, ¿verdad? Para la redundancia, estamos sirviendo a Dios y de repente nos viene algo contrario, como que nos hace como que nos queramos detener, ¿verdad? En las cosas de Dios, hermano. Aquí la palabra dice, no te detengas. Todo está, tanto lo positivo como lo negativo o contrario, todo está en las manos de Dios. ¿Cuánto da gloria a Dios? Y en todo esto Dios tiene un propósito. Diga un propósito. Lo que Dios nos quiere poner al corazón, hijo, hija, por nada te muevas, porque entre más permaneces, yo te estoy bendiciendo. ¿Sí o no decía Jesucristo en Mateo capítulo 6? ¿No decía, busquen primeramente el reino de Dios? ¿Verdad que sí? Buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá añadiéndose a su nombre. Entonces la clave vemos que es, hermano, permanecer en Dios. Entonces la voluntad de Dios, hermano, es que tengamos siempre suficiente decisión para servirlo. Siempre, hermano, suficiente fe para creer a su palabra, a su nombre. Entonces, cuando nosotros, hermano, creemos a la palabra y doblamos las rodillas, una vez preguntó a una persona, ¿y qué es doblar las rodillas? Pues platicar con Dios, híncate. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué? Pues es que tengo artritis. Bueno, aquí es con pactos y sacrificios, está bien, no te hinques, te puedes sentar, pero estás platicando con Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Que siempre se vea de parte nuestra, hermano, la voluntad, hermano, de querer saber más de Dios, tener más de Dios y llenarnos más de Dios. A su nombre. Entonces, ¿verdad que Dios pone en su palabra fundamentos importantes? Diga fundamentos importantes.
Y estos fundamentos hacen que tengamos la intimidad con Dios en medio de ese camino, en el desierto. Si alguno diga, yo como que soy una Coca-Cola en el desierto, ahí estoy solito sufriendo. No, hermano, tú vas en ese camino, ¿verdad? Y cuando estás ahí, hermano, lo importante es que en esas horas de aflicción no estás solo. Teniendo comunión con Dios, teniendo intimidad con Dios, automáticamente, hermano, fluye en tu vida la confianza y por sobre todo fluye la santidad de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, los fundamentos los estuvimos diciendo según el tema. El fundamento principal para que el creyente crea en Dios, hermano, y que todo lo que le pida a Dios se lo va a dar, es que esa persona tenga con Dios pacto y sacrificio. El pacto, decidí servirte, sacrificio. Voy a tratar, Señor, en lo más que se pueda, saber de ti, indagar de ti. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vemos que el cristianismo genuino, hermano, no es, ¿verdad? Entonces, de meterte a una escuela teológica, alguien que quiere entrar, yo le puedo dar una revisión, ¿verdad? Hay varios institutos teológicos, está el teológico latino aquí en Parque Villa, amén, o atrás de Parque Villa, hermano. Entonces hay lugares, pero no se trata de eso, no se trata de conocer, tener mucho de conocimiento de la palabra, nada más procesarla, o sea, amar las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Para nosotros vemos esto, hermano, y vemos el pacto, hermano. Vemos en Hebreos 12:2 que nosotros tenemos que tener nuestra mirada fija, ¿verdad? En alguien maravilloso que nos va a dar fortaleza en todo nuestro recorrido. Hebreos 12:2. Fíjate cómo dice. Ya lo tiene, ¿verdad? Dice, puesto los ojos en el pastor, ¿sí? Puesto los ojos en la asamblea, los líderes, ¿sí? No, dice, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, ¿ya veo? ¿Cómo quiero crecer? ¿Cómo voy a crecer? ¿Cómo no voy a dejar vencer? Debo de tener puestos los ojos en Jesús. Dice la palabra, hermano, hace 2011 años, ahí detécate tantito, dice la palabra que estaban los discípulos muy de madrugada ahí, hermano, en la noche, ahí en alta mar, en su barca. Y de momento, hermano, ya casi como a las 2, 3 de la mañana, Jesús se había ido a orar. Les dijo, vayan en la barca yo los alcanzo al rato. Si ellos se van a mar abierto y Jesús los va a alcanzar al rato, la pregunta es cómo le iba a hacer Jesús para alcanzarlos si estaban a mar abierto. 3 de la mañana termina de orar Jesús, hermano. Dice la palabra que estaban los discípulos ahí, hermano, cuando de momento ven a lo lejos una silueta, se espantaron en las altas horas de la madrugada y en mar abierto. Una silueta que se acercaba hacia ellos. Dice la palabra que se espantaron. Algunos dijeron, es un fantasma. Perdón, es un fantasma. Pero cuando estaban ahí espantados, hermano, dice la palabra que esa silueta, bueno, era el Señor Jesucristo y les dijo, no tengan miedo, no tengan temor, soy yo. Amén. Escucharon la voz, no sabían quién era, veían según ellos un fantasma, pero cuando dijo, soy yo, no tengan miedo, como que Pedro, como que entendió, ya que estaba archivada la voz de Jesús, como que entendió y dijo, yo creo que es el maestro. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre el mar, porque Jesús venía sobre el mar, cuando dan gloria a Dios, que vaya hacia ti. Dice la palabra que Jesús le dijo, Pedro, ven. Mira, hermano, qué hermosa experiencia de ese varón, de ese humano que vivió hace 2011 años esa experiencia. Dice la palabra que Pedro se baja de la barca, imagínate entre el viento y las olas, se baja y exactamente, hermano, precisamente empezó a caminar, ¿sí o no? Pero empezó a caminar porque estaba viendo la mirada fija, su mirada ¿en quién? ¿Cómo dice aquí la palabra? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cuánto da gloria a Dios? Dice la palabra que él estaba viendo a Jesús, hermano, y empezó a caminar. Pero cuando empezó a caminar, hermano, volteó y vio los fuertes vientos y las olas. Cuando volteó a la mirada de Jesús, ¿qué pasó con Pedro? Se empezó a hundir. De tal manera que ya se estaba hundiendo que desesperado dijo, Señor, sálvame. ¿Verdad que sí? Sálvame que perezco. Mira que automáticamente dice la palabra que Jesús lo tomó de la mano, lo subieron a la barca y dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Muchos cristianos estamos caminando sobre el mar, dice el Señor, ven a mí. Y ahí vamos, las tempestades, las olas, los problemas, las aflicciones, las necesidades, falta de trabajo, me bajan el sueldo, no encuentro trabajo, son las olas, ¿sí o no? Pero si yo tengo la mirada de Jesús, hermano, nada de eso me va a hacer mella. A su nombre, a su nombre. Que si nosotros volteamos la mirada, dice Jesús, puesto los ojos en el autor de la fe, Jesucristo,
Si nosotros estamos firmes en él, no importa, se levanten grandes olas, hermano, tú y yo no nos hundiremos. Diga, no nos hundiremos, aleluya. No nos hundiremos. Qué clara es la palabra, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, hermano, cuando quitamos la mirada de Jesús? Mira, automáticamente nos vamos hundiendo. Pero mira que Dios no nos deja desamparados. Dice la palabra que Pedro clamó. ¿Qué tenemos que hacer?